Imaginen un laboratorio secreto. Un lugar oculto en las entrañas de un castillo o en el sótano de una abadía. El aire está cargado con el olor a azufre, a hierbas extrañas y a metales fundiéndose lentamente sobre el fuego. Velas parpadeantes proyectan sombras danzantes sobre paredes cubiertas de símbolos indescifrables. Círculos, triángulos, serpientes que se muerden la cola. En el centro de esta escena, un hombre solitario, el alquimista, se inclina sobre un alambique de vidrio. Susurra palabras antiguas mientras observa una sustancia burbujeante. No es solo un artesano, es un filósofo, un místico, un buscador de verdades profundas. La alquimia, amigos, era mucho más que un intento de fabricar oro. Era una disciplina sagrada, una ciencia del alma. La mayoría de la gente piensa en la alquimia como una especie de estafa medieval, una obsesión por convertir el plomo en oro puro y brillante. Pero esa es solo la capa más superficial. Para los verdaderos iniciados, la alquimia era conocida como el gran arte. Pausa. La alquimia no nació en los castillos de la Europa medieval. Sus raíces son mucho más profundas y misteriosas. Se hunden en la arena del antiguo Egipto, en la ciudad de Alejandría. Allí, hace más de 2000 años, se encontraron tres corrientes de sabiduría. La filosofía griega, con sus ideas sobre los elementos y la materia. La metalurgia egipcia, el embalsamamiento egipcio y la fabricación de tintes. El misticismo oriental y su énfasis en la transformación. De esta fusión única nació algo nuevo, algo que los árabes llamarían alquimia, el arte de la transformación. El conocimiento se guardaba en papiros, como la famosa tabla de Esmeralda, Hermes Trismegisto y manuscritos en papiro. Fue el mundo islámico el que actuó como puente. Durante la Edad de Oro del Islam, los eruditos árabes y persas tradujeron los antiguos textos y los enriquecieron. Figuras como Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, sistematizaron la alquimia. Introdujeron la idea de azufre y mercurio como principios de los metales. Perfeccionaron la destilación, la sublimación y la cristalización. Sus obras llegarían a Europa a través de España y Sicilia. El desembarco de la alquimia en la Europa medieval, a partir del siglo XII, fue como una revelación. El objetivo que todos conocemos es la transmutación, la conversión de metales base, como el plomo, el estaño, la plata y, sobre todo, el oro. Para el alquimista, el oro no era solo un material valioso, incorruptible, no se oxida, no se mancha. Creían que todos los metales eran esencialmente iguales en su interior. La diferencia era su grado de madurez o pureza. El plomo era un metal enfermo, el oro era el metal sano y perfecto. La alquimia era una especie de medicina para los metales, un proceso para acelerar su evolución hacia la perfección. Solve et coagula, disuelve, coagula. No solo aplicado a sustancias, también al propio alquimista. Disolver vicios y coagular el espíritu en un estado superior. La gran obra, camino de autoconocimiento y perfeccionamiento espiritual. El oro del crisol como prueba tangible del oro interior. Visión del cosmos como un organismo vivo. Metales ligados a planetas, plomo, Saturno, oro, Sol, cobre, Venus, hierro, Marte. El alquimista trabajaba en armonía con estas correspondencias y realizaba experimentos en momentos astrológicamente favorables. Creían en la prima materia, una sustancia primordial, como tener el código fuente del universo. Otro objetivo, la panacea universal, el elixir de la larga vida. Otro objetivo, la creación de un homúnculus. En el corazón de toda la alquimia medieval se encuentra un misterio legendario, una sustancia de poder inimaginable. La llamaban de muchas formas, el fénix, el polvo de proyección, la medicina de los metales, pero su nombre más famoso es la piedra filosofal. Nadie sabía exactamente qué era, piedra roja y pesada, polvo brillante o sustancia cerosa. Su naturaleza era enigma, oculto en símbolos, pero su poder era indiscutible. Se decía que una pequeña cantidad, convertida en polvo, podía transmutar una enorme masa de plomo fundido en oro puro con solo tocarla. La búsqueda de la piedra filosofal era la gran obra, un proceso largo, arduo y extremadamente complejo. Nigredo, la fase negra, putrefacción y disolución. Albedo, la fase blanca, purificación. Citrinitas, la fase amarilla. El amanecer en el laboratorio. Rubedo, la fase roja. Culminación, materia roja como sangre o rubí. Se decía que el sol, azufre,
y la luna, Mercurio, se habían unido en matrimonio químico perfecto. El alquimista no solo había creado la piedra, sino que se había unido él mismo con lo divino. ¿Alguien lo consiguió alguna vez? La historia está llena de rumores. Nicolas Flamel, el escribano parisino, se convirtió en leyenda. Se cuenta que descifró un libro y logró la transmutación, volviéndose rico y dedicando su fortuna a hospitales e iglesias. Pausa. El laboratorio de un alquimista era un lugar de trabajo intenso y a menudo peligroso. Era el precursor del laboratorio químico moderno, pero con un aura de ritual. El alambique, dispositivo de destilación para separar líquidos. El atanor, horno que podía mantener temperatura durante días. Crisoles de arcilla para fundir. Retortas de vidrio para calentar sustancias. El matraz, el huevo filosófico, donde ocurrían transformaciones lentas. El camino del alquimista estaba plagado de fracasos. Muchos se arruinaron gastando fortunas. Los experimentos implicaban sustancias peligrosas: mercurio, arsénico, plomo. La inhalación podía causar locura y muerte. Los hornos podían explotar, los recipientes estallar. Estos fracasos no desanimaban a los verdaderos creyentes. A pesar de los fracasos, se produjeron descubrimientos importantes. Por ejemplo, al intentar disolver oro, descubrieron el aqua regia, mezcla de ácido nítrico y clorhídrico capaz de disolver oro. Aisló por primera vez arsénico, antimonio y bismuto. Perfeccionaron destilación de alcoholes. Cada fracaso era, sin saberlo, un paso hacia el conocimiento químico. Hennig Brand, en 1669, creyó que la orina humana guardaba la clave. Recolectó miles de litros, los dejó pudrir y destiló una cera pálida, el fósforo. No encontró la piedra filosofal, pero descubrió un elemento nuevo, el fósforo, un fracaso que iluminó la ciencia. Aunque muchos trabajaban en secreto, algunos nombres han sobrevivido al tiempo. Dejaron una huella imborrable en la historia del misterio y la ciencia. Alberto Magno, fraile dominico y obispo alemán del siglo XIII, escribió extensamente sobre aparatos y sustancias. Fue cauteloso y distinguió la alquimia verdadera de las prácticas fraudulentas, legitimando su estudio. Roger Bacon, monje franciscano inglés, fue un visionario adelantado a su tiempo. Defendió el método experimental. Observar y probar, no solo aceptar autoridad. Sus ideas le valieron sospechas y años en prisión, pero sentó bases del método científico. Paracelso, Theophrastus von Hohenheim, alquimista, médico y astrólogo suizo del Renacimiento. Provocó una revolución en la medicina. Introdujo compuestos químicos como zinc, mercurio y azufre en dosis controladas. Fue el padre de la toxicología y la farmacología. Nicolas Flamel, escribano parisino del siglo XIV, es el arquetipo del alquimista exitoso. Según su relato, pasó 21 años descifrando el libro de Abraham el judío, consultando sabios judíos y árabes. La leyenda dice que en 1382, Flamel y su esposa lograron la transmutación. Los historiadores dudan, pero la leyenda perdura. Aunque discutible, su historia inspiró a incontables buscadores y se convirtió en pilar mitológico. Flamel es un faro para quienes se adentraban en el gran arte. Pausa. Durante siglos, la alquimia y lo que hoy llamamos ciencia caminaron de la mano. Isaac Newton dedicó más tiempo a la alquimia y la teología que a la óptica o la gravedad. Poseía una de las mayores colecciones alquímicas y buscó activamente la piedra filosofal. Para él, desentrañar la transmutación era una forma de entender la mente de Dios. El cambio se gestó en el siglo XVII con Robert Boyle, padre de la química moderna. Propuso rigor experimental, claridad en el lenguaje y definición de elemento como sustancia no descomponible. El golpe final vino con Lavoisier. Midió la masa, descubrió el papel del oxígeno y acabó con el flogisto. Su trabajo estableció el lenguaje y los métodos de la química moderna. La transmutación, tal como la concebían los alquimistas, fue declarada imposible bajo las nuevas leyes. La química se separó de su madre mística. La práctica evolucionó. La filosofía prosiguió en esoterismo. Su componente práctico evolucionó en herramientas, destilación y análisis. Su componente espiritual se refugió en sociedades como la francmasonería y el rosacrucismo. La alquimia no murió, se transformó. Su cuerpo fue a la ciencia, su alma al esoterismo. Sus herramientas, sus técnicas de destilación y el conocimiento sobre sustancias fueron el legado directo sobre el que se construyó la química moderna. Destilación, cristalización,
Análisis. Todo nació en el Atanor del alquimista. Pausa. El mundo de los alquimistas está lleno de historias curiosas. Muchos utilizaban códigos secretos. A menudo el nombre de una sustancia era un anagrama. Vitriol era en realidad un acrónimo latino. Visita, interiora, terrae, rectificando, invenies, occultum, lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. George Starkey engañó a la corte. Una demostración acabó en humo, explosión y la desaparición de oro y del propio Starkey. Fraudes como este dañaron la reputación de alquimistas serios. Muchos reyes y nobles los contrataban, pensando en llenar sus arcas. Rodolfo II reunió a alquimistas como John Dee y Edward Kelly. Su castillo fue nido de experimentación y ocultismo. Si fallaban, podían pagar con su vida. Federico I de Württemberg tenía una horca recubierta de pan de oro para los alquimistas que fracasaban. Pero la alquimia no fue exclusivamente masculina. María la Judía inventó aparatos como el Kerotakis, el Tribicos y el baño María. Un invento de una alquimista milenaria que hoy se usa en cocinas y laboratorios del mundo. Es fácil descartar la alquimia como pseudociencia, un callejón sin salida, una fantasía de hombres obsesionados con oro e inmortalidad. Pero esa visión es incompleta y profundamente injusta. La alquimia fue un paso absolutamente necesario, la cuna donde la ciencia moderna fue mecida. Nos legaron herramientas físicas, técnicas como la destilación, la cristalización y el análisis, y herramientas conceptuales, filosofía, psicología, teología, todo entrelazado en su visión holística. Nos recuerda una época en la que el conocimiento no estaba fracturado, su búsqueda era holística. Conectaban el microcosmos del ser humano con el macrocosmos de las estrellas. En nuestro mundo fragmentado, esta visión unificada tiene resonancia. Colaboración entre campos, investigadores conectando puertas. La alquimia es, en esencia, una historia sobre la transformación y la creencia en el potencial de mejora. El plomo puede convertirse en oro, el enfermo puede sanar, el ignorante puede alcanzar sabiduría. La próxima vez que oigan de los alquimistas medievales, no piensen solo en magos barbudos, piensen en pioneros que soñaron lo imposible.